full de tu vida. Visítanos en nuestros concesionarios y programa tu test drive. Ford, Quito Motors. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. Siete, 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados. Están con nosotros el doctor Ramiro Román, penalista, el periodista investigador Martín Pallares, también está invitado el doctor Ramiro García Falconía, académico y catedrático y penalista. Les invitamos para que nos ilustren sobre este tema que deviene desde Brasil a propósito de uno de los procesos en el caso de Brecht, en donde en esa justicia, con sus condiciones, con sus normas penales y con procesos diferentes a los ecuatorianos, acá se quiere vender la idea de que si hay rectificaciones, cambios, liberaciones en el caso Odebrecht de Brasil, debiera incidir en el Ecuador, siendo casos absolutamente diferentes, con pruebas diferentes, con casos diferentes, aun cuando sea la empresa, como también hubo procesos en Colombia, en Panamá, en Perú, procesaron, sentenciaron, como también en el Ecuador. Hoy se quiere aquí endosar esto y decir como en el Perú hay cambio de acciones en los procesos, simplemente esto debe cobijar a los procesados y condenados en el Ecuador. Incluso el ex vicepresidente de la República, sentenciado por corrupción en 2 casos, el Jorge Glass Espinel, ya anunció casi irónicamente que por ahora no va a demandar al Estado por estas acciones, algo que queremos que nos expliquen. Quiero empezar con el doctor Ramiro Román, con una circunstancia. Voy a presentar a quienes siguen por Democracia TV un video de los tantos insumos que hay respecto de cómo se procedió y se captó parte de lo que fue la corrupción de Odebrecht en el Ecuador. Es Concienciao Santos con el tío de Jorge Glass, el señor Ricardo Rivera, que ya falleciera. Ahí está el video que evidencia esa reunión. Aquí está la compañía, se habla de la cuenta. Aquí está la compañía, la cuenta, el SWIFT, todo. Tengo confianza en la compañía, ese es el representante de la cuenta. Responde sí. Esta fue una reunión absolutamente reservada entre quienes luego fueron sentenciados en el caso ecuatoriano. El banco es para el depósito Banco de América, sí. Y ahí pone a Mr. Tomislav. Vean ese nombre muy claro, y Tomislav Topic, ¿se entiende? De la compañía Telconet. Sí, pero Tomislav es representante de Telconet. Telconet Company. Es el repase para ti, dice. Es el diálogo entre Concienciao Santos de Odebrecht y Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass. Dice, yo no sabía el nombre de la empresa, por eso vine a verte. Eso es para ti, le dice José Concienciao Santos a Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass. Ricardo Rivera dice, ok, 3 cosas así rapiditas. Quiero que me ayudes porque necesito plata para la compañía
para la campaña de vidrio. ¿Cuánto de balance hay a la fecha que me debes? Ahí es inaudible el porcentaje que lo dice. En este contacto entre Concienciado Santos y Ricardo Rivera, tío de Jorge Glass. ¿Qué será? ¿8 millones más? ¿2 millones? ¿10 millones? Bueno, la otra semana. La otra semana me puedo reunir contigo, le dice Ricardo Rivera, sobrino, tío de Jorge Glass, a Concienciado Santos. El martes, ¿prefieres 11:30 o 12:30? Concienciado Santos dice, va a depender. Y ahí aparecen las imágenes. Ojalá no nieguen que ese es José Concienciado Santos, y el otro ojalá no nieguen que fue Ricardo Rivera quien falleciera, tío directo de Jorge Glass Espinel. Esa fue la reunión en donde se escuchó el audio un poco lejos, pero es importante procesar y que se evidencie esto. Vamos con el testimonio a Ecuavisa Hernán Higuera de 360, de Mauro Webb, ejecutivo de Odebrecht en el Ecuador. Por favor. ¿Cómo se justifica el aumento del costo de las obras en las que trabaja Odebrecht? Sí, llega a un monto. Y es cierto que cuando se hace la licitación con la ingeniería básica, la posibilidad que estas cantidades, que estas condiciones cambien durante el proyecto es muy alta. ¿Al punto de duplicar el costo de la obra? Bueno, eso puede pasar en función de la ingeniería, pero yo que lo conozco aquí en Ecuador, la legislación prevé que hasta un 70% es permitido por ley. Permitidos reajustes por ley del 70%, con qué facilidad que se habla esto. Y quisiera cerrar para darles la palabra a nuestros invitados, un audio entre José Concienciado Santos, este poderoso jefe de la empresa Odebrecht en el Ecuador en su momento, con el santo condenado aquí en el Ecuador por concusión a 6 años y procesado en los Estados Unidos por lavado de activos, el contralor 100/100 en el gobierno de la Revolución Ciudadana, Carlos Poli Fagioni. Por favor. É bueno saber que tu vas a seguir aí como contralor, não? Que isso é importante para nosotros, ¿no? Para el resto sí lo van a cambiar a todos. Fiscal, otra gente. Como quedou o tema do fiscal aí, que com os Panama Papers que estava aí? Tenía o sea, conta. públicamente te he hecho mierda. Me acordo que tu sempre me indicava que eu quero receber em efetivo, eu não quero em conta, justo para não ter problema. Nada de cuenta ni lugar, prefiero yo, y mira, yo no tengo ni efectivo, no tengo nada. Es lo peor, la gente, puta, corrieron a abrir cuentas en Panamá, yo tengo aquí. E aí me acordo que você nunca queria que pagássemos em conta, não solo em... Nada, a veces tú decías, dame una cuenta fuera, puta, no eres un lío, o sea, no. Tú a veces me decías, amigo. Sim. Já havia lhe pedido algumas vezes, me dá uma conta fora. Podía haber algún día. No tengo nada. Pero tú me habías dado una cuenta de tu hijo, ¿no? Algo así. No, de mi hijo no era. Es que mi hijo maneja muchas cuentas en los bancos de clientes. Ok. Entonces ahí todos tienen cuentas por afuera. Creo que una vez hiciste un envío. Sí. ¿Y a dónde? ¿A qué país fue? Pues yo creo que habíamos enviado para una inmobiliaria, ¿no? ¿Pero a dónde? Inmobiliaria Cosani, no sé. ¿A dónde? ¿A qué No país? me acuerdo. Usted me ha dado la instrucción. Esas son compañías internacionales, no nada que ver con el Ecuador. Ajá, ok. Você me havia dado 2 nomes uma vez, Imobiliária Cosani ou outra Plastiquim, algo assim. Plastiquim. Pero... ¿Y ustedes de dónde mandaron eso? ¿De qué compañía? Não sei. Aí realmente não sei. ¿Del mundo? Sim, de afuera, claro, não sei. Porque quando você me dijo, eu quero em efetivo... Fue poquito. Você me pediu... O que você me pedia em efetivo, eu entregava em efetivo.
que fue lo mejor, ¿no? Porque exacto. Pero Carlos, entonces me ayuda con esses informes para tener la cópia, ¿no? E como anda o tema político aí, com quem vai salir como presidente, Bueno, es el testimonio que evidencia que piden en efectivo depósitos en cuentas inmobiliarias, que bueno, en Estados Unidos se descubre, el señor Pollard era casi pobre aquí, en su declaración patrimonial. En cambio, en Estados Unidos le pidieron una fianza de 14 millones y juntando lo de la familia, ahí se evidencia los hechos, está procesado y debe testimoniar en el juicio este próximo mes de octubre. Esa es la realidad. Doctor Ramiro Román, bienvenido. ¿Se puede conectar el juicio de Brasil para acá haya una revisión y se santifique a los condenados en el Ecuador? Buen día, doctor Román. Muy buenos días, mi estimado Miguel. A Martín Pallares un saludo especial. A Ramiro García, que no le miro, pero también le saludo. Y a todas las personas que nos escuchan y nos ven en esta prestigiosa emisora. Bien, la primera cosa que tenemos que estabilizar es de que cuando conformé la parte de la Comisión Anticorrupción, nosotros habíamos hecho varias denuncias, y especialmente cuando estaba con el doctor Julio César Trujillo, trabajamos el tema de Manduriaco. Se denunció justamente el tema de Manduriaco y se planteó la Fiscalía General. No veo que ha caminado tanto la investigación, pero sí tenemos entendido de que se le dio versiones por todos los miembros de la Comisión Anticorrupción y básicamente dentro de eso se dejaba cómo se manejaba este tema de sobreprecios y cómo se hacían nuevos contratos por parte de Odebrecht en todo momento. Claro, por obvias razones tenemos también la refinería del Pacífico. Es decir, no solamente estos temas que se nos ha presentado aquí, mi estimado Miguel, sino hay varios aspectos que en el transcurso del tiempo se realizó también una denuncia por la Comisión Anticorrupción en ese entonces por la refinería del Pacífico. Odebrecht hizo trabajos de planeamiento de terreno y vemos que justamente lo único que terminó pasando es de que avionetas que traían contenidos de narcotráfico aterrizaban justamente en la explanada de la refinería del Pacífico. Entonces, a mí me parece que, hablo como ecuatoriano, y yo creo que los ecuatorianos tenemos que ser totalmente transparentes y totalmente objetivos. No podemos estar estabilizando posiciones internacionales que tratan de, venimos a decir ahora, sentenciados con sentencias ejecutoriadas que deben estar cumpliéndolas justamente con posiciones que ha establecido una justicia internacional. Mi punto de vista es muy claro en este sentido. Si bien han de solicitar que les concedan copias, certificaciones, etcétera, para establecer alguna condición en Ecuador, lo que tenemos que cuidar mucho son los jueces de la Corte Nacional. Estamos viendo que los jueces de la Corte Nacional están entregando algunos criterios un poco cambiados de toda una cantidad de aspectos que se van dando. Eso es lo que yo digo, por ejemplo, porque también defiendo el caso Tabela, y en este sentido en los DRUF apareció el señor Rivera, de juez, que ya fue del gobierno del expresidente Rafael Correa en gestión de transparencia, y ahora de juez establece un sobreseimiento. Claro que está impugnado en la Fiscalía General, pero hay casos anteriores que ya vemos que estos jueces que tienen alguna posición directa, como el expresidente Rafael Correa, y una posición con determinadas personalidades que estuvieron en ese entonces, pues ahora siguen actuando como jueces, que no han sido cambiados, no se ha dado ninguna alternativa diferente, y eso es lo que realmente preocuparía de que les toque o que sorteen, porque los sorteos veo que también son un poco mágicos aquí, y justamente determinados jueces son los que salen sorteados en determinadas cosas. Eso espero que se controle. Yo no hablo de todos, pero sí hablo de determinadas personas que han tomado actuaciones
en los diferentes casos. Eso en sí, para comenzar, mi estimado Miguel, y recordar más que nada a los ecuatorianos qué es lo que sucede, no solamente en Manduriaco, no solamente en la refinería del Pacífico. Vamos a ver nosotros la Fruta Viva, vamos a ver nosotros Collas, la ruta Collas, donde hubo una cantidad de posiciones diferentes que se fue haciendo por parte de Odebrecht. Es decir, y tenemos aspectos y ejemplos en cada momento. Es decir, doctor Román, significaría que hay que tenerle mucho cuidado a los operadores de justicia que seguramente pudieran procesar esto y revisar, en definitiva, de acuerdo con el COIP, una sentencia condenatoria. Serían pruebas contundentes, como el aparecimiento de un muerto, como dice el COIP, dentro de un proceso de homicidio, que aparezca vivo el muerto. En este caso, sean pruebas extraordinarias, pruebas contundentes, para que los jueces echen abajo un pronunciamiento de 10 jueces nacionales. 10 jueces nacionales sentenciaron en el caso Sobornos. Realmente, si habla usted del señor Carlos Poli, tenemos nosotros muchos antecedentes en Ecuador que sucedieron dentro de esto, pero no sentenciaron. El señor Jorge Glass, tengo entendido que tiene habeas corpus que se le han concedido por determinados jueces, y siempre tenemos que mantener una posición muy definida. Hay jueces que incluso han sido perseguidos hasta por el mismo Consejo de la Judicatura, tratando de establecer una condición de que se controlan los jueces. Yo lo que sí creo es de que cuando se resuelven las causas y en revisión, porque si traen pruebas supuestamente nuevas, van a tratar de mantener una posición de ese nivel. Entonces, eso tendrá que irse estableciendo dentro de la Corte Nacional. Para mí eso va a pasar, y eso es lo que justamente tenemos que cuidar los... Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Ramiro García Falconi, luego hablamos con Martín Pallares. Doctor Ramiro García, ¿qué incidencia puede tener lo que ya se está hablando en el Ecuador, las pruebas, caso Odebrecht Brasil, que sirva para una presunta revisión en el caso Sobornos en el Ecuador? Buen día, doctor Ramiro García. Buen día, Miguel. Un saludo para Ramiro, para Martín. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los oyentes. Bueno, se está tratando de vender un discurso, se está tratando de vender la idea de que al haberse anulado una prueba, las otras 150 pruebas quedan anuladas también. Y esto no tiene, jurídicamente no tiene ningún sentido. En el Ecuador se utilizaron más de 150 pruebas, entiendo yo, para inculpar a Jorge Glass. Pruebas que incluían videos en donde el tío estaba pidiendo plata a su nombre, pruebas que incluían la evidencia de los depósitos que se hicieron en cuentas. Por lo tanto, el que se haya dejado sin efecto un testimonio específico de ninguna manera anula la validez ni la legitimidad de las sentencias condenatorias dictadas dentro de este caso. Así que creo que esto se lo trató de explotar electoralmente, se lo trató de explotar políticamente en un momento Doctor García, ahora, ese es el tema de las pruebas que usted ha dicho, más de 150 pruebas al menos, pero decía un hecho muy importante el doctor Ramiro Román: hay que cuidar y poner los ojos, poner la lupa en los jueces de la Corte Nacional de Justicia, porque por los hechos, por casuística, y hay, por ejemplo, en otro tema, el sobreseimiento de los helicópteros Drop. ¿Qué puede garantizar
aquí que no se vaya a una revisión con estas pruebas de Brasil, habiendo tantas pruebas en el Ecuador. Y déjeme decirle, podríamos mencionar, usted decía depósitos, pedido de coimas. Hubo la admitieron empresarios del señor Verdúa que falleciera el señor Hidalgo, admitieron que entregaron coimas, ellos, testimonios, admitieron que entregaron coimas en la avenida 12 de octubre y Francisco Alvarado, donde había la oficina de Pamela Martínez. El propio expresidente de la República, que fuera sentenciado también, él admite en el juicio que recibió un cheque Banco del Pacífico, pero que él devolvió a la siguiente semana porque necesitaba. Es decir, esas pruebas pueden ser eliminadas con las pruebas que pudieran presentar de Brasil, por favor. No, de ninguna manera, de ninguna manera. A ver, lo que pasa es que obviamente dentro de la estrategia del correísmo pues, se está tratando de generar un framing, un ideario de que todo esto fue montado y que es parte del lawfare y que hay una persecución y que además uno de los mantras que han repetido continuamente ha sido no hay pruebas. Nunca han dicho no hay delito, porque no pueden decirlo, ellos saben perfectamente que hubo. Lo que dicen es no nos han probado debidamente. Las pruebas con las que se nos ha sentenciado no son las adecuadas. Y claro, al haberse dejado sin efecto en la justicia brasilera, por ejemplo, en el caso de Brecht, que no tiene nada que ver con el caso Sobornos, no tiene nada que ver, son dos cosas totalmente diferentes. Caso de Brecht, Odebrecht coimaba a funcionarios de cada país para obtener contratos. Caso Sobornos, contratistas del Estado, sobre todo contratistas de obra pública, iban en fila de A1 a la oficina dependiente de Carondelet, donde la asesora directa de Correa era la encargada de recibir los sobornos, las coimas. Son dos cosas totalmente diferentes. Casos sobornos, se los condena justamente por el delito de cohecho, en grado de autores unos, cómplices otros, e instigadores Glass y Correa. ¿Qué significa la instigación? La instigación es lo que antes, y en esto, para dejarlo en claro, porque se han agarrado muchísimo de una expresión que utilizaron los jueces, del influjo psíquico, para tratar de desvirtuar y descalificar esta sentencia. Y esto expliquémoslo bien. La sentencia fue por cohecho. El tipo penal, el delito es cohecho. ¿Cuál es el grado de participación? En unos casos, autores. ¿Quiénes? Quienes recibieron las platas. Pamela Martínez, por ejemplo. En otros, quienes entregaron los contratos a cambio de la recepción de las platas. Los ministros, por ejemplo, la señora Duarte, entre otros. Quienes organizaron todo este combo, quienes organizaron esta oficina encargada de recibir el billete, fueron Correa y Glass. Hasta 2014 a esto se denominaba autoría intelectual. Autores intelectuales. En 2014, con el advenimiento del Código Orgánico Integral Penal, la autoría intelectual se transforma en instigación. El instigador, es decir, el que piensa, el que organiza, pero no lo realiza. Y a eso se le denomina instigación. ¿Cómo se define la instigación? Claro, el que piensa, organiza e induce psicológicamente, intelectivamente a los otros para realizar el delito, se llama instigador, y la mayoría de la doctrina a esto se le llama influenciar psíquicamente para que se cometan los delitos. Ese es el famoso, entre comillas, influjo psíquico al que hacen referencia. Entonces, bueno, esto no tiene nada que ver con el caso de Brecht. En el caso de Brecht, es específico. En el caso de Brecht hay un montón de pruebas en el capítulo Ecuador, porque cada capítulo nacional pues tenía sus características propias, ¿no? En unos casos
cobraban los hijos de los presidentes, en otros los presidentes mismos, en otros funcionarios. En el caso ecuatoriano, el que estaba encargado del billete era el señor Glass. El señor Glass era el interlocutor del gobierno con Odebrecht. Y específicamente, pues, designa a su tío Rivera para que sea el que pida la plata y coja la plata. Y hubo evidencia de que pidió la plata, cogió la plata, los videos, todo, un montón de pruebas. Y entre otras, por supuesto, el testimonio del señor Conceizao. Lo que se ha dejado sin efecto, se ha declarado ilegítimo en Brasil, es el testimonio del señor Conceizao. Pero con todas las otras pruebas que subsisten, es más que suficiente como para sostener la validez de la sentencia dictada en contra del señor Glass. Por lo tanto, que se haya dejado sin efecto una prueba. Claro, obviamente ellos quieren generar el relato de que chusa, todo esto estuvo montando, y que el Lofer, y que puta pobre Glass, y que es un mártir de la justicia, de la injusticia ecuatoriana, y que estuvo 5 años por gusto preso. No, deberíamos regresar. Lo que sí fue ilegal fue la decisión del juez que hizo que salga de la casa. Pero bueno, eso ya... doctor García, si me permite, antes de pasar con Martín Pallares, decía el doctor Ramiro Román, hay que cuidar a los jueces de la Corte Nacional por su actuación. ¿Qué puede garantizar? Usted y Ramiro nos han explicado muy bien. No generan ninguna confianza. En eso estoy totalmente de acuerdo con mi tocayo. Después, es que no solamente por el caso Lotru. Vaya a ver cuántas sentencias contra capos del narcotráfico se han bajado en Corte Nacional por la vía de revisión. Ese sería un tema súper interesante de investigar. ¿Cuántas sentencias condenatorias contra capos del narcotráfico que luego han permitido que se acojan a beneficios penitenciarios, que han permitido que se acojan a reducción de penas, etcétera, etcétera, pues se han dictado en la Corte Nacional de Justicia, en la Sala Penal? Averigüen. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Román. Y más todavía, hay que tener cuidado cuando estamos a puertas de una renovación parcial de la Corte Nacional bajo condiciones, digamos, totalmente cuestionables, por decirlo de alguna manera. Efectivamente, se persigue a jueces, como el caso del doctor Macías, que quieren sancionarlo porque procesa y va a procesar, si es que sigue como juez nacional, en el caso de los dos vocales del Consejo de la Judicatura que están en indagación penal por presuntas graves irregularidades. Paso con Martín Pallares, y hay un mensaje también. Martín es un gran periodista investigador, también tiene un tema sobre las sentencias en la Corte Nacional. Pero quisiera una opinión. Martín también ha seguido de cerca este caso de Odebrecht. ¿Qué piensa con lo que nos han ilustrado los penalistas, doctor Ramiro Román y doctor Ramiro García? Buen día, Martín. Hola, Miguel, buenos días. A los dos Ramiros también, buenos días. A ver, yo creo que aquí hay que precisar unas cosas para poner todo el tema en contexto y entender que por simple sentido común, este argumento de que Glass es inocente por lo que acaba de declarar el juez en Brasil no es cierto. El juez José Díaz Toffoli lo que hace es declarar nulas las pruebas que están en los sistemas, ¿cómo se llamaba esto? Drowsys, y el otro sistema que se llama MyWebDay, que es el sistema de comunicación que existe, que tenía Odebrecht y con lo que se comunicaban y donde se registraba todo lo que hacía Odebrecht. Eso es tan solo, como decía Ramiro García, es tan solo una prueba, ¿ya? Además, aquí es un tema de sentido común. Se anula lo que está ahí de José Conceizao, pero está el testimonio, la declaración que da José Conceizao ante la Corte. Lo hizo de forma libre, sin coacción, declaró y ratificó
todos los sobornos que hizo, que pagó a José Rivera, ¿no es cierto? Entonces, el juez de Brasil puede haber dicho estas pruebas, estos documentos, estas herramientas tecnológicas de alguna forma de Odebrecht están contaminadas. Eso es lo que dijo, ¿ya? Pero eso no invalida, pero en absoluto lo que José Conceizao y luego Luis Mameri dijeron sobre el asunto. Además de todas las otras pruebas que ya mencionó Ramiro García, que son, creo, más de 150. Entonces, el que un juez del Brasil anule una cosa chiquita, además que esa cosa chiquita se refuerza con lo que dijeron los involucrados de Odebrecht públicamente, ¿no es cierto? Ellos lo dijeron. No solo eso, está la declaratoria de culpabilidad de Odebrecht ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es la empresa que de forma voluntaria, ¿no es cierto?, envía un dossier al Departamento, perdón, dije de Estado, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde envía todo. Es la empresa que se declara culpable y envía las... Entonces, el que un juez haya hecho esto, que además en Brasil se sabe que primero lo hizo para beneficiar al actual vicepresidente del Brasil, para que pueda ser presidente y pueda ejercer en paz, lo hizo pensando en él y otros políticos brasileños, no aplica en el Ecuador. Entonces, creo que estamos a un caso, frente a un caso que si se le aplica no solo las normas procesales, etcétera, si se le aplica el sentido común, se cae por completo, ¿no? Precisamente lo que dice Martín, hoy publica Diario El Universo en la página 6, al momento no pienso en acción legal, dice Jorge Glass, y empieza lo que mencionaste, tras la anulación de las pruebas de los sistemas Drowsys y MyWebDay, por su falta de fiabilidad y manipulación en el caso de Brecht. Pero esto es en Brasil, no es en el sistema ecuatoriano, Martín. ¿Y cómo se quieren endosar esos sistemas de allá con los sistemas de acá? ¿Qué tiene que ver? En absoluto, eso es una decisión que tiene un alcance nacional dentro del Brasil, no alcanza acá. Incluso, supongamos que se descubre que esas pruebas no valen y que un perito dice que alguien alteró la cadena de custodia de esas pruebas. Pensemos en eso. Pero están las otras cosas, está la declaración de Mameri, está la declaración de José Conceizao, no solo los videos, ojo, no solo los videos de José Conceizao, está su declaración ante la Corte acá en el Ecuador. Y luego está lo que yo digo, la autoincriminación Estado, al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Entonces, creo que, bueno, y además de eso, todas las otras pruebas que se presentaron aquí, en incluso testimonios, etcétera, que se presentaron acá en la Corte, ¿no es cierto? Entonces, me parece que esto es como anular una parte chiquitica de un caso y las más gordas quedan en pie. Vuelvo con el doctor Ramiro Román, penalista. Nos han ilustrado tanto Ramiro García cuanto Martín Pallares sobre este procedimiento. Un hecho grave. La propia compañía Odebrecht en Estados Unidos, como bien decía Martín, admitió, entregó listas, o sea, confesó la responsabilidad de estas coimas. Y resulta que eso no serviría aquí para que los jueces nacionales pudieran revisar la sentencia del caso de Brecht. Mire, yo veo que el trabajo de fiscalía tiene que ser muy objetivo, muy concreto. Si hay algún recurso, tendrá que convocarse a la Fiscalía General del Estado. Y es la Fiscalía la que tiene que pronunciarse justamente sobre lo que deba existir en los recursos que presenten. Siempre son de acción pública los casos y eso tiene que por sí la Fiscalía representarnos a todos los ecuatorianos.
No me parece a mí solamente... Permítame solo un paréntesis para que usted continúe, doctor Román. Por eso se puede explicar esa desesperación. Consejo de la Judicatura, el órgano administrativo y disciplinario que quiso sancionar a la fiscal sin sustento jurídico. El Consejo de Participación Ciudadana, también observar la actuación. Por eso quieren tomarse la fiscalía para que cambie el escenario y que no haya sustento en este caso. La Fiscalía General es la que tiene que representarnos a todos. Y el artículo 195 de la Constitución es muy claro, cuando dice que es la institución que tiene que investigar y tiene que actuar en representación de todos. Además de toda la legislación que tiene de Fiscalía en ley ordinaria. Pero sí quiero dejar claro de que hay posiciones que no debemos dejarnos asumir. Mi punto de vista siempre será totalmente objetivo en esta situación. Puede haber publicaciones de prensa, etcétera, que tratan de organizar el señor Glass y su grupo para decir, miren, esto voy a demandar al Estado ecuatoriano porque, claro, me están causando un daño irreparable. Yo lo que quiero dejar claro es esto. Primero, él fue justamente juzgado, no solamente él, su tío, el excontralor, el expresidente de la República y una cantidad de gente. Como ha manifestado Ramiro García, el caso Sobornos es un tema concreto y eso que para mí no se han hecho totalmente todas las cosas que tenían que hacerse. He hablado incluso de denuncias presentadas por la Comisión Anticorrupción en el tiempo que estuve también allí, de que la Fiscalía no impulsó más allá. El caso de la refinería del Pacífico, que terminó para estacionar avionetas que portaban drogas, es otra cosa. Y tenemos que hasta ahora no hay radares. Por consiguiente, estamos en esas condiciones en el Ecuador. Pero hay que ser muy claros en esta posición. Nosotros tenemos que ser definidos en una situación de un apoyo total a la Fiscalía General. ¿En qué sentido? En que cuando la Fiscalía intervenga y enfrente este tipo de cosas, siempre mantengamos nosotros una posición totalmente clara. Los ecuatorianos no debemos dejarnos sorprender de estas vivezas criollas, digo yo, porque se trata de presentar alguna posición que se hace en Brasil, porque en Brasil, por obvias razones, tenemos un gobierno que es del socialista del siglo XXI. Tengo entendido que trataron de proteger, como ya lo dijo Martín, al actual presidente de Brasil, y por obvias razones, él es el presidente de Brasil, en su tiempo conversaba con el expresidente del Ecuador, Rafael Correa, y por eso planificaron la refinería del Pacífico. Ahí se puso la primera piedra, y tantas cosas que se hicieron a ese nivel, incluso con un presidente venezolano que vino en ese entonces. Entonces, si nosotros tenemos un antecedente claro y tenemos una posición clara de pruebas, porque los abogados tenemos que hablar con pruebas, y las pruebas, yo no creo solamente son 150 pruebas. Yo creo que sí, no se ha investigado incluso a muchos de los ecuatorianos que colaboraron, condujeron hasta los vehículos de estos señores que venían de Brasil o de cualquier parte del mundo a tratar o a entregar el dinero de coimas. Como lo bien dice Concisao Santos, en una de las grabaciones que nos hizo escuchar, Milton, trae plata en efectivo, creo que lo dice Carlos Pólites. Aquí tenemos plata en efectivo. No más, las coimas las traían en efectivo. Entonces, en ese efecto, tenemos que ser muy decidores en mantener una posición que en el Ecuador no vamos a permitir este tipo de cosas, de actos, de corrupciones, porque la corrupción tiene que ser totalmente controlada. Yo sí creo que dentro de esto la Fiscalía tiene que actuar con suficiencia y tenemos que todos los ecuatorianos enfrentar una posición clara de no permitir que jueces actúen de otra manera o que pretendan hacer interpretaciones como las saben hacer. Eso es lo que tenemos que cumplir. Y por eso comencé así y yo seguiré en esa posición. Ese es mi punto de vista.
quiero también ser claro en algo que es muy necesario. No recuerdo si fue en este medio de comunicación cuando nos entrevistaron con Fernando Villavicencio, un gran amigo, un ex defendido y por obvias razones una persona muy coherente en lo que planteaba en las posiciones. Y siempre decía, no podemos permitir que ahora, después de tanto tiempo, estemos nosotros todavía tratando de o pretendiendo aceptar temas de que porque devolvieron el dinero no ha pasado nada. Por supuesto, esa es una de las cosas que no ha permitido que se investigue suficientemente a algunas personas en el Ecuador, porque lo que pretenden siempre es tratar de lavarse las manos. Entonces, yo sí defino justamente que la justicia debe ser justicia. En el Ecuador debemos mantener un control total de la designación de nuevos jueces y quiénes son los que van o están dentro de los casos, que dentro de esto, por obvias razones, tendrá que resolver, y es la Corte Nacional para el recurso de revisión. ¿Usted no siente confianza en este momento en quienes administran justicia en la Corte Nacional, doctor? Yo no he hablado de todos. Puedo dar nombres de personas y jueces que son realmente personas que han mantenido una posición definida y de estudio y de dar confesiones a los casos. Pero hay determinadas personas, creemos, que en los casos, con resoluciones, incluso de narcotráfico, estoy de acuerdo con el amigo González, se dan alternativas a todo nivel y permiten que incluso otros jueces, porque abusan de los recursos constitucionales, que tanto se luchó justamente para que se mantenga una posición más estable en nuestro país. Pero se abusa del derecho, se abusa de las resoluciones, se pone a los compadres en los puestos necesarios y en los lugares que se necesitan. Hay muchos que se han fugado del país y no vienen y siguen opinando. Ahí estamos viendo cada vez en la posición política lo que pasa. Es decir, el efecto político trae consigo un efecto de índole, entre comillas, jurídico. Y eso es lo que tratamos de mantener en los diferentes casos. No debemos dejarnos los ecuatorianos cohibir por ese tipo de cosas. No podemos dejarnos cohibir por el asesinato de una persona que fue totalmente objetiva y seria cuando planteaba contra la corrupción, posiciones claras. Yo creo que esos ejemplos hay que confirmarlos, hay que seguir haciendo con fuerza, porque los ecuatorianos no tenemos un país que pueden repartírselo o pueden llevárselo en coimas o que traigan transnacionales a que hagan cualquier cosa en el Ecuador. Tenemos nosotros que ser responsables en esa situación y ayudar a controlar ese tipo de cosas. Doctor Ramiro García, ilústrenos en el supuesto, estamos hablando de supuestos, que aquí se presente con el recurso legal que tienen en el COIR 658, presentan un recurso de revisión con estas pruebas de Brasil, y en el supuesto que se dé paso a la revisión, significaría en ese escenario que los 10 jueces nacionales que condenaron con pruebas fehacientes, con una acción destacada de la Fiscalía General, le mintieron al país. No hubo pruebas contundentes que pudieran exhibirse en este recurso de revisión. Es decir, aquí falló gran parte de la Corte Nacional. Bueno, a ver, de darse esto significaría que se encontraron 2 jueces, porque necesitan 2, no 3. Necesitan 2 jueces en una sala que falle por mayoría, que argumente alguna nulidad que los otros 10 jueces que ya resolvieron, ya dijeron que no existía. 2 jueces que puedan decir que existe una prueba nueva. Por eso, a ver, primero hay que entender un poco cuál ha sido la hoja de ruta del correísmo en ese tema, ¿no? O sea, recordemos que hace 2 años y medio llegan a un acuerdo con Lasso, que luego Lasso no honra, afortunadamente, porque eso habría significado, creo que, su caída inmediata. Llegan a un acuerdo inmediato de constituir una comisión internacional. No, porque normalmente se
se establece comisiones internacionales para evitar la impunidad. En este fiscales que persiguieron esos delitos. Eso era lo que quería. De esa manera, generar un informe en el que por cualquier concepto se establezca que hubo alguna, la que sea, actuación inadecuada dentro del proceso, eso incluir como prueba nueva, que sea el fundamento de una revisión, y tirar abajo las 3 sentencias condenatorias, porque existe sentencia de primera instancia del Tribunal Penal, sentencia de y la han perdido por unanimidad. O sea, no ha habido un solo voto salvado. Pero bueno, a los 9 jueces más la jueza que llamó que les llamó a juicio, la jueza Camacho, 10 han considerado que existe delito. Pero con que tengan 2 en una sala que se constituye, digamos, por sorteo, sin la intervención de los jueces que han participado anteriormente en el proceso, pues con que tengan 2 podrían tirarse abajo. Y es a eso donde están apostando las fichas negras y las fichas rojas. Y para ser claros, doctor García, esos 2 jueces pudieran salir de este concurso, que ganen y que vayan seguramente a esto. No es que podrían, seguro van a salir de este concurso, porque, ojo, estamos hablando de que ya han participado 9 jueces, por lo tanto se agotó totalmente, 10 jueces, se agotó totalmente la sala penal, por lo tanto quienes tendrán que resolver son aquellos jueces que no han participado, es decir, los 9. Doctor García, yo tengo en mis manos la última sentencia en el caso Sobornos del miércoles 23 de diciembre del 2020 a las 12:55, que curiosamente aquí le poniendo ojo, quienes firman la confirmación de la sentencia son los jueces doctor David Cacho Chicaiza, Vilman Terán Carrillo, el actual presidente del órgano administrativo disciplinario, y Dirza Muñoz Moreno. Ellos confirman la sentencia, e incluso lo que en su momento decía el doctor Ramiro Román, aquí se abrió paso, que entiendo está en investigación, el que se procese por otros delitos. Dice en la última página, han aparecido datos relevantes que permiten presumir el cometimiento de otros delitos tales como peculado, enriquecimiento ilícito público, privado, lavado de activos, testaferrismo, concusión, así como la posible participación de las siguientes personas, y menciona a las 20 entre empresarios y autoridades. Es decir, todo esto que dijeron, que firmaron, incluso el actual presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, pudieran echar abajo estos jueces que el mismo Consejo de la Judicatura, a la cabeza el doctor Vilman Terán, van a escoger a estos jueces que irían a la Corte Nacional. Pues sí, efectivamente podrían hacerlo. Sí, sin cada instancia es una etapa independiente, no depende del anterior para la validez de su decisión. Depende del anterior para sus argumentos, de sus fundamentos. No pueden, por ejemplo, no podrían en la revisión establecer temas probatorios mejor dicho, revisar los temas probatorios que ya se revisaron, pero sí podrían, por ejemplo, y es la esencia de la revisión, establecer pruebas nuevas. Podría presentarse una prueba nueva. Y por eso es que estaban desesperados por generar una prueba nueva. ¿Qué prueba nueva es la que quieren generar? Querían generar un informe de una supuesta omisión. Se pueda utilizar como fundamento de la revisión. Y no hay mucho ojo. Y después se dio cuenta de que eso iba a ser digamos que desastroso de entrada para su gobierno, y se tira para abajo, para atrás. Pero Lazo estuvo dispuesto a conformar esta comisión en donde van a meter
y ya propusieron gente que ha sido afecta a su posición ideológica y que con seguridad pues van a generar un informe en el que se cuestione la validez de las sentencias anteriormente dictadas. A eso es a lo que juegan y a eso es a lo que seguirán jugando, sin duda. Pero tienen derecho a presentar recursos de revisión, como ya lo hizo Alexis Mera, y no pasó porque no hubo prueba nueva, doctor García. Sí, efectivamente. Pero pueden presentar cualquiera de los otros procesados y lo van a hacer. Y van a continuar. Lo van a hacer por turnos hasta que encuentren a los jueces que puedan prestarse para esto. Hay que encontrar a los jueces, a los dos jueces. Martín Pallares, bueno, con estas consideraciones, realmente cuando uno lee hoy Diario El Universo, la declaración de Jorge Glass dice: honestamente, en este momento ni siquiera he pensado en otro tipo de acciones. Yo solamente busco el derecho humano a la verdad, a la honra y al buen nombre. Se nos ha quitado la verdad y en mi caso me quitaron la libertad por más de 5 años por odio político que ahora ha destruido la patria. Miren, él habla del odio político que ha destruido la patria. ¿Quién sembró el odio en el Ecuador? Yo no estoy buscando venganza en contra de nadie, no lo he contemplado por ahora, les soy honesto. Martín. Sí, yo creo que el mismo Glass se da cuenta que esto no le da como para, en las actuales circunstancias, revertir las cosas, ¿no? Yo creo que él lo que está... Los jueces que dice Ramiro García, cuando tenga los 2 jueces. Exacto. Además, yo creo que hay un componente político acá. Yo entiendo, no se puede decir que esto fue arreglado, pero resulta curioso que aparece esto justo cuando hay un candidato que está enredado en el caso Odebrecht, ¿no? No nos olvidemos que parte de los enredos de este caso tenía que ver con los depósitos de estos sobornos en una cuenta que estaba vinculada con el actual candidato Jan Topic. Entonces, hay mucha tela que cortar, me parece. No hay pruebas, digamos, de alguna forma, pero sí llama la atención la oportunidad con lo que sale esta decisión del juez federal en Brasil. Bien, en ese escenario, ¿ve complicado o Martín, pudiera abrirse camino en este proceso? Hoy el Consejo de la Judicatura está empeñado en la designación de los 2 jueces nacionales, y más que probidad notoria, más que buena preparación, habrá que buscar los jueces que quieran abordar el caso de la revisión del caso Sobornos. Yo creo que, bueno, el correísmo no va a dejar de buscar eso. Gracias a esa alianza que tuvo en la asamblea o que sigue teniendo con el Partido Social Cristiano, y es una alianza que está en el Consejo de Participación, en el Consejo de la Judicatura. Yo creo que van a seguir tratando de configurar diría, ¿no? Ahí es donde yo veo la conexión también con la campaña del candidato Topic, y yo creo que también dependerá de los resultados de las elecciones. Si el correísmo ve que está fuerte, será una cosa; si el correísmo ve que está débil, será otra cosa. En este país, muchas de las decisiones Y finalmente, lo que bien nos ilustraba y nos recordaba Ramiro García, el tema de la Comisión de la Verdad que se pretendió instalar a comienzos del actual gobierno en la Asamblea Nacional el 14 de mayo del 2021. Hay pendiente todavía en el exterior, por allí en la ONU hay un proceso pendiente de una comisión que preside
el ex canciller peruano Daniel García Sayán, que pudiera en cualquier momento, también están buscando quizás la oportunidad para que salga eso, algo similar de lo que ocurriera con el caso de los señores Isaías con un dictamen de la ONU, Martín. Sí, no, ese es un tema clave para el correísmo, pero ojo, el caso con los Isaías tiene una diferencia, ¿no? Los Isaías tenían a su favor en este escenario que hubo una decisión de la Asamblea Constituyente de quitarle cualquier posibilidad de defensa a los señores Isaías. Eso fue un acto tan burdo, tan idiota, ¿no es cierto? Perdón, pero era absolutamente idiota, que obviamente eso iba a terminar en un pronunciamiento internacional. La Asamblea Constituyente con plenos poderes decide que ningún juez puede tomar una decisión favorable a los Isaías. Entonces, eso sí es como de kindergarten, ¿no? En este caso yo creo que no es tan fácil. Bien, muchas gracias, y este es un asunto pendiente que les convocaremos, porque el país verá en el futuro próximo qué puede suceder en esta revisión de sentencias. Muchas gracias por ilustrarnos, como siempre, a los penalistas y académicos, doctor Ramiro Román, doctor Ramiro García, y al periodista investigador Martín Pallares. Muy buen día, muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias, Miguel. Muy amable. Muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con la doctora Rudy Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, para hablar de ese trabajo periódico destacado que cumple la corporación en época electoral sobre el control electoral precisamente. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Abuelo, ¿para ti qué significa decidir? Decidir es elegir algo entre dos o más opciones. Pero ojo, no todos van a decidir lo mismo, porque cada persona tiene su propio punto de vista de las cosas.